¿Cómo fue mi infancia? Pues no sé, no sabría qué. Dos recuerdos, dos fotografías de tu infancia, dos momentos, Dos fotografías de mi infancia, el, el bar, el bar de mis padres, en el que aprendí a caminar, agarrada a las garrafas de agua, y mi bisabuela, que fue la que me enseñó a decir los colores. Estos son dos momentos importantes de mi infancia. Creo que aprender a hablar en brazos de tu bisabuela, que te va señalando cosas y tú dices los colores. Eso es para mí un gran recuerdo. Eso tiene que marcar, sin duda. Muchísimo. ¿Cómo era la vida en casa? ¿O en el bar? Bueno, la vida muy movida, porque éramos muchos. Los primeros años de mi infancia en la casa de los abuelos maternos, y en los bajos teníamos el bar, con lo cual pues mucha gente, los camareros, los clientes, estar siempre rodeada de gente y viendo la televisión, siempre mirando hacia arriba en el bar. Y eso lo recuerdo, tengo recuerdos de estos. Y después en la otra casa en la que vivimos con los abuelos paternos, cuando éramos 4 generaciones en una misma casa, ¿no? Pues nosotros, los padres, los abuelos y la bisabuela, en una casa donde siempre había gente. Entonces recuerdo esto, recuerdo la vida con mucha gente, con mis abuelos levantándose de madrugada para ir a trabajar al mercado de la Boquería, las horas en las que no se podía hacer ruido en casa porque tenían que descansar, la figura de la bisabuela, la matriarca de la familia, y bueno, y 3 hermanos y unos padres y mucha gente moviéndose por esa casa. Y recuerdo esto, siempre mucha gente alrededor. ¿El primer colegio? Mi primer colegio fue una guardería en Barcelona, creo. Sí, en Barcelona, donde nos dejaban mis padres allí, y solo recuerdo que hacíamos muchas manualidades. Tengo ese recuerdo de estar siempre haciendo álbumes de manualidades. Igual no fueron tantos, pero mis recuerdos son como montañas. Y después el colegio en el Prat, en el pueblo, con el señor Amadeo Recasens, que era el maestro, con su bata blanca, y un aula, solo 2 aulas, una de niños y una de niñas, y no había más, era un cole de pueblo. Seguimos todavía en la época de la infancia y quiero que me recuerdes aquella bronca que no se te ha olvidado. Aquella regañina, siendo pequeña tú. Alguna trastada que hicieras y la bisabuela te pusiera firme. Me cuesta recordar alguna bronca monumental. Seguro que las tuve, ¿no? Pero tengo que pensar. Si no la recuerdas es que eras buena. Era lista. Creo que... Pero no, mira, me cuesta. En este momento no se me ocurre que me pegara ninguna bronca monumental. Y las tuve seguro, pero a veces los hermanos mayores somos como más resistentes, se nos olvidan estas cosas. ¿Tus juegos? Mis juegos eran sobre todo juegos de calle, de correr. Recuerdo siempre juegos de correr. Estábamos siempre corriendo y jugando en la calle que estaba detrás, que era una calle muy tranquila, que daba a las vías, pero estaba vallada. Estábamos siempre por ahí corriendo, no sé si detrás o delante de algo. Y después muchas lecturas. Después también muchos momentos de leer, muchos momentos de que estás en una casa con tanta gente, era muy agradable estar a solas leyendo, y leyendo horas y horas. Eso también lo recuerdo. La pandilla, posiblemente con la que corrías delante o detrás. ¿Sigues manteniendo contacto con ellos? ¿Había alguien especial? Había 2, había la pandilla del barrio, que eran sobre todo vecinos, y después había una del cole. En la del cole creo que era la única chica, eran todos chicos, porque me gustaba más jugar con los chicos, que era más divertido, también pasaban más cosas, no estabas ahí sentada, sino corrías y saltabas. Y en la del barrio no, era de chicas, y claro, era de hacer como muchos juegos pequeñitos, ¿no? Estábamos siempre pintando cosas, recortando cosas, era diferente. Uno era más
como más gamberra o más física, la otra era estar haciendo cosas y hablando, ¿no? Estábamos haciendo, pero siempre moviendo las manos, siempre estábamos haciendo algo. Aquella Rosa Rivas, ¿qué quería ser de mayor? A partir de los 10 años, escritora. Hasta los 10 años quería irme de aventuras, quería irme a alguna guerra y cosas así. Era muy chavalote, entonces quería hacer cosas de aventureras. También quería ser bióloga, zoóloga, no sé, me acuerdo que quería hacer muchas cosas, pero con eso, que tuvieran este componente de aventura. ¿Y a los 10 años por qué escritora? Porque mi profesor, que se llamaba Don Juan, como siempre estaba hablando tanto, una vez dijo la frase mágica, que es: Rivas, eso que estás contando seguro que es muy interesante, ¿por qué no lo pones por escrito? Me puso a escribir para que me estuviera calladita. Y un día me sacó a la pizarra a leer un cuento que había escrito. Escribí un cuento súper dramático, un cuento de un toro que no quería, que él era muy bueno y que no quería salir a torear, y que al final lo sacan a la plaza, y era muy sentimental el cuento. Y me acuerdo que terminaba con que le cae una lágrima, le cae una gota de sangre y él piensa que es la luna, y así terminaba. Y en ese momento, con 10, 11 años, el chico que me gustaba en la clase, cuando leí ese cuento, así como destranqui, se secó una lagrimita. Y ahí me di cuenta del poder de la literatura, de que podía hacer algo. Podía emocionar al Quique, que era el chucarrón, que tío duro, ¿no? Como tío duro de 10 años, ¿no? Que se emocionó, y pensé, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí empezó la idea de quiero ser escritora. Dejamos el colegio, dejamos la infancia, pasamos a la adolescencia, pasamos al instituto. Háblame del instituto. Es que yo he estado en mucho. Es que mis padres eran yo nunca sé si era por afán experimentador o por indecisión, pero me cambiaban de cole con mucha frecuencia. Era una estudiante excelente, o sea, no es que fuera una... Pero de pronto les decían que aquí había un cole muy bueno y me mandaban, claro, soy la mayor, era la avanzadilla, ¿no? Entonces pasé de hacer el octavo de GB en un colegio del Opus, viniendo de una familia no religiosa, en un cole del Opus con uniforme, etcétera. Me pasaron para primero y segundo de bachillerato a una escuela en Barcelona que era antiautoritaria, alternativa y autogestionada por los alumnos. Eso para mí fue la vivencia crucial, porque la idea era, tú tienes que conseguir este objetivo, pero si no vas a clase no pasa nada, lo puedes hacer con libros, con audiovisuales, el caso es que consigas llegar a este objetivo. Creo que fue el gran aprendizaje de mi vida. Entonces, como no me gustaba ir a clase, no iba a clase, yo aparecía el día del examen y hacía mi examen. Y eso creo que me dio esta forma de trabajar que tengo ahora como escritora, y descubrí mi naturaleza. Si tengo que hacer una cosa la voy a hacer, pero la haré a mi manera, que no me digan cómo se tiene que hacer. Entonces funciona. Si me dicen cómo la tengo que hacer, no va a funcionar, no puedo. Y después volví al Prat, que es de donde me habían sacado, porque era una época muy dura, con muchos... el camino al instituto era muy peligroso, atracaban a los alumnos constantemente, entonces por eso también lo de ir a Barcelona, y volví al Prat y ahí acabé pues, el bachillerato, así que pasé por muchas etapas. Seguimos aún en tu adolescencia, Rosa. Quiero que recuerdes unas vacaciones de verano, pues eso, con Rosa Rivas con 12, 13 años. ¿Dónde ibais? ¿Cómo eran? ¿Qué recuerdo tienes? Pues casi siempre el mismo, el de ir al pueblo de mi abuelo, que es en Castellón, a Vistabella del Maestrazgo, y pasar un mes, el mes de agosto, en el pueblo, que era como otro mundo. Claro, era un pueblo. Tú venías del Prat, que no dejaba de ser una pequeña ciudad, y te encontrabas con la vida de pueblo, con otra forma de hablar, otra forma de pensar, otra forma de hacer las cosas, y te reencontrabas con amigos que no habías visto en un año, y a veces te reencontrabas y a veces te dabas cuenta de que no tenías nada que ver con ellos.
ya sin vacaciones, pero en ese mismo periodo. Los domingos toca, ¿qué tocaba los domingos en tu casa? Paella, arroz, ver la tele. Canelones. Los domingos tocaba canelones. Y claro, comida familiar, gran comida familiar, y comer mucho, como suele pasar en las comidas familiares. Y bueno, que te ponían siempre un culito de vino con agua, por eso de que, como dicen en Cataluña, el vi fa sang, ¿no? Pues para que no nos quedáramos anémicos. Seguimos en ese periodo y posiblemente a lo mejor nos volvemos al pueblo, porque, bueno, las fiestas del pueblo, no sé cómo era, el baile, tu primer baile, tu primera fiesta, tu primer encuentro casi con la edad adulta sin llegar a ser todavía adulta, ¿no? Pues eso en el pueblo. En el pueblo montaban una especie de discoteca en la calle Mayor, creo que había unos bajos, y ponían una luz roja en una esquina, una verde, una azul, y todo al centro había una barra, y ponían constantemente, yo solo recuerdo que ponían Boney M. Estábamos siempre bailando Boney M. Eso es lo que yo recuerdo. Y además Boney M, y como no entendíamos el texto, pues lo cantábamos en catalán, en lo que pillábamos. Así que recuerdo esto, bailar ahí, bailando Boney M, que seguro que habría otras cosas, pero es lo único que recuerdo. Vamos a pasar ahora enseguida a la universidad, pero en ese tránsito, en ese pasito de la adolescencia a la universidad, Rosa Rivas, ¿qué quería ser de mayor? Yo quería ser bióloga, lo tenía muy claro, hasta vi cómo se construía la facultad y sé que le decía a mi padre, ahí voy a estudiar yo. Y después, en un momento me enteré de que había que matar animales para estudiar biología, que había incluso, se practicaba cómo matar animales sin dolor o sin hacerlos sufrir demasiado, y eso a mí me torció los planes. No lo quería hacer. Incluso pensé en irme a química y después entrar en bioquímica, porque era mi vocación, era realmente era estudiar ciencias naturales. Yo estudié física, química, matemáticas, todo. Y eso realmente me desconcertó tanto que no me quería presentar ni siquiera a la selectividad. No sabía qué hacer. Entonces me matricularon mis amigos. Entonces tuve que hacerlo y aprobé, pero estuve un año pensando qué hacer, trabajando, y entonces decidí estudiar filología. Pero cambié por completo de tercio. Entonces pensé, ¿qué es la otra cosa que te gusta? La literatura, pues filología. ¿Qué recuerdo tienes de tu primer día en la universidad? Caos. El impacto. Caos. Estaba completamente superada. Masas de alumnos, no encontrar sitio donde sentarte, no poder entrar en el aula, un horror. O sea, realmente es como una selección natural, ¿no? Si consigues aguantar esa forma de estar en clase, pues es que lo quieres hacer de verdad, pero era realmente muy caótico. Nuevos escenarios, también nuevas gentes, nuevas personas, nuevo grupo de amigos. Sí, amigos de la facultad, claro, tienes ya otra gente que estudia lo mismo que tú, que comparte estas inquietudes, sí. Aquel primer viaje. No sé si fue viaje de estudios estando en el instituto o ya un viaje que te haces tú. ¿Dónde es? ¿Cómo es? ¿A dónde vas? Con una amiga nos fuimos a Holanda, en autobús, una paliza. O quizás el primero fue con el coro del Prat, nos fuimos al País de Gales, también en autobús, otra paliza. No sé cuántas horas viajando en el autobús. Empezó la cosa así muy animada, porque como éramos un coro, todo el mundo cantando, y cuando llegamos al País de Gales éramos unas piltrafas. Éramos bastante malos, pero le poníamos muchas ganas. Entonces nos fuimos ahí, quedamos creo que penúltimos en todas las categorías, o sea que había uno peor en todas las categorías. Creo que quizás este fue el primero, y después el viaje a Holanda. Estamos entre los 18, 19, 22, 23 años. Un recuerdo. ¿Qué recuerdo? Un recuerdo en esta época. No sabría decirte, así a bote pronto son demasiadas cosas para destacar una. Lo doy la vuelta. Aquella dentellada, aquel dolor, aquello que te doliera, que era un dolor diferente a los dolores que podías haber tenido siendo adolescente y siendo niña. Bueno, yo creo que la pérdida de mi abuelo.
La pérdida de mi abuelo creo que fue una de las pérdidas más... Sí, porque creo que era una persona que tenía algo especial, tenía un don de gentes como no se lo he conocido a nadie y una fortaleza como pocas veces he visto. Sí, eso creo que fue quizás la primera vez en la que tomas conciencia de lo injusta que es la muerte, ¿no? Ya había perdido, o sea, mi abuela, pero era una edad en la que quizás no eres consciente, no tienes la conciencia de la mortalidad en la adolescencia, no sé cómo decir, no piensas que eso te puede pasar a ti. En cambio, ya con 19, 20 años, creo que sí, que en ese momento también eres consciente de lo irreversible que es y de que, bueno, que la muerte significa nunca más poder hacer muchas cosas. Y eso creo que lo capté por primera vez con la muerte de mi abuelo. Sí, sobre todo cuando ves que es la muerte de una persona tan bella en todos los sentidos. Creo que ese fue un momento clave, creo que es un momento de madurez también. Terminas la carrera, te dan tu título de filóloga y a trabajar. Sí, de cabeza. Sí, ¿Trabajar en qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Dando clases. Trabajar dando clases. Me presenté en una escuela y me dijeron que para el nocturno necesitaban a alguien y pues sí, bueno, estudié hispánicas, literatura española, sí, lengua española, por supuesto, puedes enseñar literatura y lengua catalanas también, latín, ahí ya empecé a sudar, ostras, latín, yo vengo de ciencias, hice el latín justo, y yo, sí, griego, ni idea de griego, no lo había estudiado en mi vida, pero quiero el trabajo, entonces se me veían las ganas, creo, y me dijo el director, bueno, tienes cara de lista, ya te apañarás. Y empezaba la semana siguiente. Estuve 2 años enseñando griego, sin haberlo estudiado nunca y sin haberlo aprendido, porque no, te daba muchas horas de clase y iba siempre 2 lecciones por delante de mis alumnos, pero no mucho más. Y lo peor es que tenía una repetidora en clase que sabía más que yo, pero como se dio cuenta, pensó, mejor me estoy calladita que con esta apruebo, cosa que es verdad. Pero sí, fue una tortura. El día que no tenía que no me tocaba dar clase de griego era feliz. Pero sí, lo saqué adelante. O sea, 3 años estuve haciendo esto. Y de repente has estado durante toda tu vida de este lado y el profesor enfrente, y de la noche a la mañana es al revés. Sí. Tú estás enfrente y delante tienes a los alumnos. No sé, ¿cómo es ese primer día? El primer día fue curioso porque además era un nocturno, es decir, que los alumnos son un poco mayores. Entonces llegas a clase y lo primero que te pregunta una chica es ¿qué tal la profe? Y tú, pues espero que bien. Entonces ahí te das cuenta de que tenía alumnos mayores que yo incluso. Pero bueno, como me ha gustado siempre enseñar y no me asusta ponerme delante de gente, creo que se notó. Creo que no sufrí el primer día de clase, no lo pasé mal porque me gusta. Solo en la clase de griego tenía que usar mis trucos, ¿no? Y por si me quedaba en blanco, retirar toda la tiza de la pizarra, y a veces estabas ahí y pensas, ¿cómo era la palabra esta? Entonces, uy, se acabó la tiza, voy arriba por más, caminar rápidamente. Entonces volvía y arreglaba, además perdías un par de minutos y acababa la clase de una vez. Pero sí, fue una buena escuela. Fíjate, no sé si en ese momento pensaste lo que ahora te voy a decir, y si no, quiero que lo reflexiones ahora. Das clases de griego, título de filóloga, cuando tú querías ser bióloga, pero es que de pequeña querías ser escritora. ¿Dónde estaba la escritora con 22, 23, 24 años? Escondida, asustadísima, porque empiezas a ser consciente de que escribir es exponerse, es mostrar lo que has hecho y cuando esto es lo que más deseas, cuando estás convencida de que esto es lo que tú quieres ser o incluso lo que eres y lo vas a exponer en público y puede resultar que la respuesta sea no vales para esto, prefieres aplazarlo y siempre pensar que algún día lo vas a sacar, porque mientras no lo muestras todavía te puedes creer que lo eres.
Entonces yo necesité unos años hasta alcanzar la madurez y la estabilidad o la fortaleza para atreverme a sacar esto, ponerlo en público y jugarme a que me dijeran sí o no y estar preparada para afrontarlo. Entonces necesité mucho tiempo. Para escribir siempre escribí, porque el punto es mostrarlo. Ese punto de creer en ti mismo, también ese punto absolutamente narcisista que tiene que tener el autor para pensar que al resto le va a interesar lo que haces, ¿no? Pues no lo tenía en ese momento. Pues esperé mucho, a veces pienso que demasiado, porque ahora pienso que no me va a dar tiempo de escribir todo lo que quería, pero estoy en ello. Aquí hacemos un pequeño paréntesis porque después de todo ese tiempo como docente en Cataluña, en tu tierra, vienes a Alemania. En otra secuencia hablaremos de tu llegada a Alemania. Ahora quiero que me digas lo que haces ahora. ¿Qué hago en Alemania? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Las sigues dando clases? ¿Solamente escribes? ¿Cómo es tu vida? En Alemania solo escribo. O sea, dejé la universidad ya hace unos años. Pensé que había que ir a por todas y entonces sí, lo dejé y ahora me dedico solo a escribir. Entonces lo que hago durante mis horas es escribir o leer o hacer cosas que me resulten estimulantes. Me gusta mucho ir a museos, ver exposiciones, ir a la ópera, otras formas artísticas que también son necesarias para tener todo este estímulo, este input que después vas a verter en el papel. Pero sí, mi vida ahora gira alrededor de la escritura y como no se puede separar de la escritura y de la lectura. Fíjate cómo se ha cerrado el círculo. Cuando tenías 10 años querías ser escritora y ahora eres escritora, solamente sí. Escritora. Entonces, última pregunta, Rosa. Tus secretos confesables, lo que casi nadie sabe de Rosa Rivas. Eso se va a quedar aquí. Yo no cuento secretos. Defínete en este momento, tu estado actual. Mi estado actual es, no sé cómo podría definirlo, no sé, como dicen los ingleses, ahora en este momento soy un work in progress.